Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De modo que si tiene su Biblia, abramos juntos nuestras Biblias en Mateo capítulo 20, del verso 1 al verso 16 inclusive. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a estos postreros como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los postreros y los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Quisiera en esta mañana que podamos compartir una palabra de oración. Padre, te damos gracias que nos has traído y nos has reunido en uno para ministrarnos y suministrarnos
tu divina palabra, la cual alumbra nuestros entendimientos para que podamos entender la realidad del reino de los cielos, el corazón de Dios y tu buena voluntad para con nosotros. Permite que podamos ensancharnos en esta mañana a fin de, al oír y recibir la palabra, la podamos recibir como lo que en verdad es, como palabra de Dios. Y de ese modo, Señor, podamos en ellos ser edificados juntamente, Señor, todos los hermanos. Por medio del Señor Jesucristo es que lo pido y te doy gracias. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, cuando leemos la parábola del padre que salió a buscar a obreros para su viña, pensamos que hubo tal vez alguna injusticia, ¿no? Con el corazón y con los ojos de hoy en día, ¿no? De lo que sería la justicia social. Pensamos que hubo algún tipo de injusticia, siendo que a todos les dio un mismo jornal. A todos recibieron la misma suma, y unos trabajaron más que otros, y aún mismo ellos alegaron diciendo: nosotros hemos soportado el calor del día, hemos sobrellevado la carga de todo un día, y nos pagas igual que a quienes vinieron y trabajaron una sola hora. Sin embargo, justamente este pasaje de la Biblia nos habla de la generosidad y de la gracia de Dios. Justamente el Señor Jesucristo, al traer esta ilustración, la de esta parábola, nos quería mostrar la generosidad y la gracia de Dios. Vamos a introducirnos un poco a la sociedad de aquellos días. Si uno no tenía una posición económica, quedaba desamparado. No había como lo que hoy es el seguro de desempleo y tantos otros recursos por medio del Estado para amparar a una familia, sino que quienes dependían del jornal tenían que trabajar día a día para sustentar a su familia. Lo cual implicaba que tal vez tuviera el techo, tuviera el lugar donde poder resguardar a la familia, pero no tuviera el alimento. O sea que la condición muchas veces del jornalero era peor que la del esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo no solamente tenía un hogar, no tenía un techo, sino que también tenía el alimento asegurado de parte de quien era el dueño de él o el terrateniente. Les tenía que asegurar el alimento diario. Lo que implicaba que en la plaza del pueblo fueran los jornaleros en horas muy tempranas para poder ser contratados. Los otros días miraba en algunos países de Oriente que aún hoy en día es una práctica. O sea, los carpinteros van con una bolsa con un serrucho y un cepillo de carpintero y lo tienen delante de su manta. Me refiero a países como Pakistán o del Medio Oriente, y lo tienen delante de su manta. El albañil va con el fratacho y con la cuchara de albañil, el sanitario va con de repente unos caños de sanitaria y una llave, todo lo ponen por delante y tienen un jornal diario que es entre los $10 cuando hay contrataciones, y si no, a veces bajan hasta $5 y $3. ¿Por qué? Porque si nadie los contrata o pasan varios días sin ser contratados, no pueden llevar el alimento a su casa. Bueno, era algo similar en aquellos días a lo que en algunos países hoy se vive. El jornalero tenía que trabajar a diario y el pago estándar, según la moneda de aquellos días, era un denario, lo que le daba para poder comprar pan y aceite, que era la comida básica, ¿no? Mojaban el pan en aceite y esa era la comida básica de la familia.
Si el jornalero recibía menos de un denario, implicaba que por ahí en la noche los niños fueran a dormir sin comer, los hijos. ¿Por qué? Porque menos de un denario no alcanzaba para el sustento diario de una familia tipo. Así que el dinero acordado era un denario. Ese era el dinero acordado, lo cual daba para esa ración que era suficiente para una familia. Y la gente, como decía, iba en primeras horas de la mañana. La primera hora es el horario, como nosotros lo leemos en la Biblia, se va dividiendo de 3 en 3, ¿no? La primera hora es la de las 6 de la mañana, la tercera hora ya es las 9, cuando ya prácticamente todo el mundo está en el trabajo. La hora sexta es la de las 12 del mediodía y la novena es la de las 3 de la tarde, o sea que ya pasó la hora del almuerzo y prácticamente queda tan solo unas horas de trabajo, y la 11ª hora son las 5 de la tarde, cuando recién queda una sola hora de trabajo. Y dice que constantemente entonces el padre de familia iba al lugar y cuando veía gente desempleada la llevaba a las labores, ¿no? Con los primeros, que fueron los que estaban en la hora correcta para ser contratados, él convino con ellos, tuvo el convenio con ellos de pagarles un denario, lo cual era el salario justo. El resto no dice la Biblia cuánto les iba a pagar, sino que le iba a dar lo que es justo. Y así podemos ver que cuando llegó el momento del pago, ahí fue el momento crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, cuando empezó a llamar de los postreros hasta los primeros, y a los postreros les pagó un denario, los primeros comenzaron a hacer su propio cálculo. Y dijeron, si a estos que tan solo trabajaron una hora les pagó un denario, entonces nosotros, quienes soportamos todo el calor del día y toda la carga del trabajo, seguramente nos pagará más. Pero a todos les pagó lo necesario para sustento de su familia. Y los primeros de ahí se levantaron con queja, diciendo pensando mal en su corazón, diciendo que no era justo que a ellos recibieran menos que los de la última hora, ¿no? Y el padre de familia entonces le dice, ¿por qué? ¿En qué te he agraviado? ¿No hemos convenido en un denario? ¿No he pagado lo que hemos convenido? ¿Por qué tú te sientes ofendido? ¿Acaso te ofendes porque yo he sido generoso con lo mío, pagándole a los que trabajaron tan solo una hora el jornal de un día entero? Y Jesús termina la frase con el remate diciendo, los postreros serán los primeros y los primeros serán los postreros. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Pero ¿qué es lo que vemos? Que los primeros trabajaron por lo que habían convenido y recibieron lo que era justo. Pero la gracia, ¿cuál es? Que los que vinieron a la última hora, si se les pagaba lo que correspondía al tiempo de su trabajo, no iban a poder sustentar su hogar ni poder llevar sustento a su familia. Le tenían que pagar tan solo una parte de ese denario y no iba a ser suficiente para sustentar a la familia. ¿Qué es lo que nos enseña esta parábola? Que la gracia suple lo que a nosotros nos falta. O sea, con lo que nosotros no podemos llegar para ser meritorios delante de Dios, con lo que nosotros no podemos cumplir para poder recibir el favor de Dios, para poder recibir las bendiciones de Dios, la gracia es la que suple
nuestra falta y nuestra necesidad. Por eso, hermano, no tiene que haber entre nosotros ese pensamiento de que soy merecedor de algo más que otros que tal vez no tuvieron tanto mérito o no se esforzaron tanto. También Dios les ha tratado de igual manera que a uno que tal vez se ha esforzado o ha dedicado más tiempo al Señor. ¿Por qué? Porque todos dependemos de la gracia. Acá no hay meritocracia, no hay esto de que yo tengo tantos años en el Evangelio o he servido en tantos lugares, porque no es eso lo que nos lleva a que seamos dignos de recibir el reino de los cielos ni la vida eterna. Amén. Justamente recuerdo la situación de un misionero en China, encontrándose en una oportunidad con un siervo del Señor, teniendo así comunión entre ellos, comenzó a compartirle este siervo del Señor si él iba a entrar al reino de los cielos. Y este misionero, que había padecido unos cuantos años en China, le dijo que sí. Y el siervo del Señor le preguntó: ¿y por qué es que usted va a entrar al reino de los cielos? Y el siervo y el misionero en China dijo: porque yo, por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio, he pasado 15 años en prisión, porque fui descubierto llevando adelante una reunión en tiempos de prohibición y pasé 15 años en prisión por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio. Entonces, cuando el siervo del Señor lo escucha, le dice: pero entonces usted no va a entrar al reino de los cielos, ni tampoco va a recibir la vida eterna. Y el misionero se puso mal, porque dice: ¿cómo usted me va a decir que no voy a entrar al reino de los cielos ni voy a recibir la vida eterna, si yo le estoy diciendo que por causa de llevar adelante una reunión, abriendo la Biblia y compartiendo la Biblia, pasé 15 años de prisión? Y le dice: porque por obra ningún hombre puede ser justificado. No hay mérito suficiente en el hombre para que pueda ser digno del reino de los cielos y de la vida eterna. No hay obra que sea suficiente. Entonces, viendo que este misionero se enfocaba en su obra, se dio cuenta de que no tenía lo suficiente, no tenía lo que le era necesario. ¿Qué es lo suficiente y lo que tenemos que tener, que es necesario para ser dignos del reino de los cielos y de la vida eterna? La gracia. Lo que tenemos que tener nosotros para ser dignos del reino de los cielos y de la vida eterna no es el mérito, no es la obra, no es el trabajo, sino lo que necesitamos es la gracia. Amén. Sin la gracia nunca vamos a poder reunir las condiciones para ser dignos del reino de los cielos y de la vida eterna. Entonces ahí comenzaron a tener como una discusión, pero el clima se había puesto tenso, pero la intención del siervo del Señor no era discutir con el misionero ni menoscabar el trabajo del misionero, sino la intención del siervo del Señor, que era que el misionero pudiera reconocer que necesitaba la gracia de Dios para ser digno del reino de los cielos y de la vida eterna. O sea, que él pudiera entender que su trabajo había sido meritorio, que su trabajo había sido un trabajo dedicado y de paciencia y de amor, pero que no era por el trabajo que él hizo que él era digno del reino de los cielos y de la vida eterna, sino que era por la gracia que él iba a ser digno de la vida eterna y del reino de los cielos. Por eso Jesús, al ilustrar con estas parábolas, nos da muestra de que lo que nosotros necesitamos, ese padre de familia,
ese padre de familia tiene que ver con la imagen de Dios. Los primeros obreros que trabajaron con un convenio. ¿Representan a quiénes? A la nación de Israel, porque ellos hicieron un pacto en base a trabajo y esfuerzo. Amén. Los primeros obreros eran la nación de Israel. Ellos hicieron un convenio con Dios. Dios hizo un convenio con ellos y dijo: si vosotros cumpliereis y me obedeciereis en todos los estatutos y ordenanzas que hoy os prescribo, me seréis un pueblo entre todas las naciones, especial entre todas las naciones de la tierra. Y yo me ocuparé de bendecirlos. Será bendita su entrada, será bendita su salida, será bendito el fruto de su vientre, el fruto de su bestia, su arteza de amasar, su alacena. Si un enemigo viniere contra vosotros, huirá por 7 caminos de delante de vosotros, los bendeciré en todo. Pero ¿cuál era el convenio? Cumplir, obedecer. Justamente cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo hace referencia a esta nación, la nación de Israel, y dice: mirad la severidad de Dios para con Israel y la benignidad de Dios para con vosotros, porque a ellos, para poder recibir, se les demandaba cumplir, se les exigía obedecer. Pero nosotros, que venimos a ser los obreros de la hora final, que venimos a ser los obreros de la última hora, que nunca nos hubiera alcanzado la hora de trabajo para poder ganar ese salario, para poder ganar ese denario, para poder ganar ese jornal, y que recibimos la gracia para no morir, y que recibimos la gracia para poder llevar el sustento a nuestra familia, a nuestro hogar. Amén. Nosotros no se nos exigió la carga de todo lo que llevó el pueblo de Israel, sino que se nos exigió creer que se nos iba a pagar lo justo. Amén. Creer que se nos iba a dar lo que es justo. Amén. Vida eterna a todo aquel que cree, y condenación al que no ha creído, por cuanto que no ha recibido el amor de la verdad. Eso es lo justo para nosotros. Amén. Vida eterna a todo aquel que cree, y la condenación para el que no ha creído, porque no ha recibido el amor de la verdad. Nosotros venimos a ser los obreros de la última hora. Ahora nosotros miramos, Israel jamás podía llevar la carga, jamás podía cumplir. Amén. Aun si ellos hubieran, por eso semanas pasadas nosotros compartíamos el domingo pasado, hablábamos sobre la escala que cómo el Señor en los dos siervos que fueron deudores, la deuda de 10.000 talentos, como cuando el Señor pone en escala lo que era la deuda de quien le debía al rey 10.000 talentos, lo magnifica de tal manera que esa deuda nunca podía haber sido contraída por un solo hombre. Pero recuerden que el Señor no estaba hablando en conceptos económicos, sociales o políticos. El Señor estaba hablando ¿para qué? Para que nosotros conociéramos a Dios. El Señor hablaba para que nosotros conociéramos el corazón del Padre. El Señor hablaba para que nosotros pudiéramos entender la deuda y para que pudiéramos entender la gracia. ¿Por qué? Porque esos 10.000 talentos implicaba 200.000 años de trabajo de una persona, lo cual era imposible que una persona pudiera haber adquirido semejante deuda, y que también era imposible que una persona, por mucho que se lo propusiera, pudiera saldar toda esa deuda de 10.000 talentos. Que 10.000 talentos en la escala de valores de los tiempos del Señor Jesucristo tenía que ver con lo que podría llamarse hoy la deuda externa de cualquiera de los países que están endeudados. O sea, la deuda de todo un país. Pero Jesús estaba hablando en relación a ¿qué?
en relación a el Padre Dios, que viene a ser el Rey, y a cualquier individuo que cuando es llevado delante del Padre Dios, si tiene que reconocer su deuda, de la magnitud de su deuda, lo cual es imposible de poder ser saldada. Por eso la única manera es por medio de la misericordia. La única manera es por medio del perdón. No hay manera en que un hombre, y me refiero a hombre, mujer, por sí mismo pueda ser salvado y entrar al reino de los cielos y recibir la vida eterna. No hay manera alguna. No hay religión, no hay voto, no hay esfuerzo, no hay rezo, no hay ningún tipo de sacrificio el que a uno lo pueda hacer digno del reino de los cielos y de la vida eterna. La única manera en que nosotros podemos recibir la gracia, y que esa gracia es la que nos va a hacer dignos y merecedores del reino de los cielos y de la vida eterna. Amén. Sin la gracia es imposible que podamos entrar al reino de los cielos y a la vida eterna. Por eso las parábolas que el Señor Jesucristo utiliza, las utiliza para que nosotros podamos conocer el corazón de Dios y que no tengamos confianza en nosotros, que no pongamos nuestra confianza en nosotros, y que mucho menos podamos salir delante de Dios sin la gracia y sin el favor del Señor. ¿Por qué razón llama primero a los últimos, a los obreros del tiempo final? Porque ellos son los que van delante de nosotros. Cuando Jesús hablaba a sus contemporáneos, ¿qué era lo que decía? Las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. Y explicaba por qué. Porque había venido Juan el Bautista en un camino de justicia y ellos le habían creído. Pero el resto estaban ahí observando a ver qué pasaba. Por eso Juan el Bautista fue un ministerio muy importante en la Biblia que nos habla. No es un ministerio muy largo del cual habla mucho en detalle la Biblia, pero es un ministerio muy importante. Jesús utilizó su ministerio justamente en varias oportunidades. Es más, cuando se le interrogaba al Señor Jesucristo con qué autoridad Él hacía y enseñaba, hacía los milagros que hacía y enseñaba, el Señor Jesucristo, mirándolo a sus contemporáneos, o sea, la organización religiosa de los fariseos, de los principales de la sinagoga, le dijo: si vosotros me respondéis a mí, yo os diré con qué autoridad hago y enseño las cosas que vosotros veis y oís. Y le dijo: ¿el bautismo de Juan el Bautista era de los hombres o era del cielo? Mirando a la multitud, los principales dijeron: si decimos que es del cielo, nos va a reprochar diciendo ¿por qué no le obedeciste? Pero si decimos de las multitudes, si decimos que era de los hombres, las multitudes nos van a volverse en contra. ¿Por qué? Porque las multitudes de los hombres simples, los hombres ignorantes en cuanto a las tradiciones y en cuanto a las costumbres, los hombres que cargaban el peso del pecado, cuando lo vieron a Juan el Bautista, acudieron al Jordán para bautizarse. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, preparando el camino para el Mesías. Era la voz que clamaba en el desierto: enderezad la vereda. Amén. Entonces dijeron: no sabemos. Entonces el Señor Jesucristo les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago los milagros que hago y enseño.
Pero refiriéndose a los que habían creído, ¿cómo responde? Ellos van delante de vosotros. ¿Por qué? Porque Él vino en camino de justicia y ellos creyeron. Amén. Quiere decir que cuando Dios se manifestó, ellos creyeron que iban a recibir lo justo, que iban a recibir la gracia de Dios. Por eso es que iban de los postreros a los primeros. Amén, porque son los postreros justamente los que hemos creído, los que hemos obedecido a la fe, y también somos los que vamos delante de aquellos que van por obras. Amén, de aquellos que van mirando su propia obra. Es más, el que va por obra, ¿qué es lo que tiene que acontecerle? El Señor le diga hacedor de maldad. El que va por obra tiene que acontecerle ¿qué? Que sea despojado de toda su divinidad, que quede como medio muerto. Por eso la Biblia dice, el Padre a todo hijo que ama lo castiga y lo disciplina. El que queda sin castigo y sin disciplina es porque es un abortivo, o sea, como si nunca hubiera nacido. Amén. Por eso Jesús utilizó todas las parábolas para enseñarnos, y todas tienen relación. El que va por obras, ¿cómo es? Como el hombre que desciende de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, que lo dejaron medio muerto. Pasó el sacerdote y no lo asistió. Pasó el levita y no lo asistió. Pero ¿quién lo asistió? El samaritano. ¿Qué decían acerca del Señor Jesucristo? Sabemos que Él es samaritano y que tiene demonio. Entonces Jesús, por medio de las parábolas, que eran estas enseñanzas con ilustraciones que Él daba, ¿qué es lo que le mostraba a los hombres? La necesidad que los hombres tenemos del Señor Jesucristo. Y Él es el don inmerecido. Él es la gracia de Dios para con nosotros. Amén. Él es el don inefable que no se puede calcular. Él es la gracia de Dios. Sin la gracia que es el Señor Jesucristo, por eso dice que era lleno de gracia y de verdad. Amén. La gracia de Dios para con nosotros es que nos envió a su Hijo, Jesucristo. Él es la gracia de Dios. Por eso cuando decimos que necesitamos la gracia, ¿qué necesitamos? Para que supla lo que nos falta. Necesitamos a Jesucristo. Necesitamos a Jesucristo porque Jesucristo es el que suple lo que nos falta. ¿Por qué? Porque cuando Dios dio testimonio acerca del Señor Jesucristo, ¿cómo dijo? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Si no nos revestimos de Jesucristo, nosotros somos hijos de ira, hijos del diablo. Amén. Pero revestidos del Señor Jesucristo, nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Por eso es que los postreros son llamados primeros, porque los postreros son los que van por gracia y los que van primero delante de Dios. No por méritos. Fíjense que cuando Jesús dijo quiénes eran los que iban primero, no iban los que eran méritos, los que tenían méritos. Dice, las prostitutas, los publicanos, van delante de vosotros al reino de los cielos. Porque vino Juan el Bautista en camino de justicia y ellos le obedecieron. Ellos reconocieron que tenían falta, que no tenían lo suficiente para entrar al reino de los cielos y para recibir la vida eterna. Al hacer ese reconocimiento los preparó para recibir la gracia. Pero si yo no hago un reconocimiento, digo, no, yo trabajé, siempre trabajé, yo sufrí, yo padecí por la causa de Cristo, padecí por la causa del Evangelio, ¿cómo no voy a ser salvo? ¿Sabe cuánta gente ha dicho así? Hasta mirando las cosas que ha logrado. Hay gente que ha dicho, si Dios no estuviera conmigo, no hubiera hecho todo lo que hice.
mirando los resultados. Amén. Cuando uno mira los resultados y piensa que porque ha tenido algún tipo de resultado, porque ha tenido algún tipo de logro, por eso es que es digno, por eso es que es meritorio de recibir la vida eterna y de ser digno del reino de los cielos, esa persona vive equivocadamente. Vive equivocadamente. Si nosotros miramos a la luz de las Escrituras, cuando el Señor Jesucristo, hablando por medio de otra parábola, nos habla de Lázaro y el hombre rico. Dice que el hombre rico todos los días hacía banquete y festejaba, y Lázaro estaba a la puerta. Y dice que los perros lamían sus heridas, o sea que era un mendigo, una persona que no tenía asistencia de ningún tipo, no podía asistir a un médico que le curara, no tenía una vivienda, vivía a la puerta de la casa de un rico, esperaba alimentarse de las migajas, de los desechos de esa casa del rico, no tenía nada, pero cuando mueren, uno se va al reino de los cielos, o sea, se va al seno de Abraham, y el otro se va al Seol, se va al infierno. ¿Y qué es lo que vemos? Que el rico dice, permite que Lázaro venga aquí y que moje su dedo y que refresque mi lengua, mi paladar, porque fallezco de sed. ¿Cómo le responde el padre Abraham? Diciendo, en la vida tú tuviste bienes y este no tuvo nada. Y ahora él es consolado aquí y tú eres castigado ahí. Uno no se va al infierno en realidad por tener bienes. No, uno no se va al infierno por tener mucho dinero. Lo que nosotros, si seguimos mirando esa parábola que está en el Evangelio de Lucas, así en el capítulo 9, ¿qué es lo que dice? Envíalo a la casa de mi padre para que mis hermanos no vengan a este lugar, ni tampoco mis hijos. Y el padre Abraham le responde, a Moisés y a los profetas tienen, que crean en él. Y este le responde, no, envíale para que entonces sean persuadidos. ¿Cómo responde Abraham? Dice, si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán si uno resucita de entre los muertos. Y eso tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación acerca de eso? El mismo Señor Jesucristo hizo mención de ello. Cuando iban los caminos discípulos a Emaús, los discípulos camino de Emaús, Jesús le leyó a Moisés y los profetas. ¿Por qué? Porque Moisés y los profetas nos testifican acerca del Señor Jesucristo. Así que si no creían a Moisés y a los profetas, tampoco iban a creer, aunque uno resucitara de entre los muertos. Entonces, la razón por la que se fue a la condenación eterna no fue por ser rico, sino por no creer en el Señor Jesucristo. Pero si yo apoyo mi corazón en que Dios me está bendiciendo por todos los recursos que tengo, por todo lo que logré, ¿es esa fe la certeza de la vida eterna? ¿Y es esa fe la seguridad de que voy a entrar al reino de los cielos? No. Esa confianza no es la que me da la certeza de la vida eterna, ni la seguridad de que voy a entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es la fe que me da la certeza de que voy a recibir la vida eterna y que voy a entrar al reino de los cielos? La fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo necesito la gracia. No importa cuánto logre, cuánto haya hecho, no importa qué tantos años haya invertido, qué tan esforzado haya sido, no importa qué tan valiente sea, siempre me va a faltar. Nunca voy a tener lo suficiente para recibir el don de la vida eterna y el poder entrar al reino de los cielos. Lo único que va a hacer que yo pueda recibir
la vida eterna y entrar al reino de los cielos es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios vino por medio del Señor Jesucristo. Amén. La ley vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Quiere decir que si no creo en el Señor Jesucristo, no importa cuánto haya logrado en este mundo, no importa cuánto me haya esforzado, no importa qué tan valiente haya sido, ni qué tan dedicado haya sido, no importa nada de todo lo de este mundo, nunca será suficiente para que yo sea digno de recibir la vida eterna y de entrar al reino de los cielos. Por eso todas las parábolas nos van enseñando, amén, nos van enseñando. Cuando una persona tiene mucha orgullo propio, mucha justicia propia, ¿qué tiene que quedar? Como muerto. Perder toda esperanza en sí mismo. El mismo apóstol Pablo lo dijo, el que había padecido varias oportunidades y en varias oportunidades se había enfrentado a la muerte, y que aun cuando se había enfrentado a la muerte había perdido toda la esperanza de vida. Vemos que sufrió naufragios, que fue latigado en varias oportunidades con el látigo romano, que era un látigo que desgarraba la carne, que dejaba a la persona moribunda. En varias oportunidades él perdió la esperanza de vida, pero él explica y lo dice claramente, dice, y perdimos la esperanza de vida para que nuestra confianza no recayera en nosotros, sino recayera en el Señor Jesucristo, quien nos salvó y nos salvará. Amén. Por eso es que habían perdido la esperanza de vida. Uno tiene que quedar medio muerto. Cuando tiene mucho orgullo y Dios lo quiere salvar, cuando tiene mucha justicia propia y Dios lo quiere rescatar, entonces, ¿qué hace? Amén. Como por ejemplo con el hijo pródigo. Permite que lo gaste todo, que se quede con hambre. Amén. Que quiera alimentarse de lo que comen los cerdos. ¿Para qué? Para que se vuelva al Padre. Amén. Mirando esta parábola en estos días que he estado compartiendo las parábolas y meditando en ellas, una de las cosas que a veces cuando leemos la parábola del hijo pródigo decimos, se arrepintió cuando estaba en el chiquero, pero no tuvo verdadero arrepentimiento cuando estaba en el chiquero. Permíteme que le cuente en estos últimos minutos un poquito más acerca de esta parábola. En la ley, en la sociedad judía de aquellos días, había una ley que se llamaba algo así como Canash, o no sé cómo se pronuncia, que cuando un hijo, habiendo malgastado los bienes de su familia, como lo es la historia del hijo pródigo, lo esperaban en la puerta de entrada a la ciudad los ancianos, o sea, los principales de la ciudad, con cántaros de barro, y dentro de ellos ponían grano tostado de trigo o de cebada, o sea, espigas tostadas de trigo o de cebada. ¿Vio el olor fuerte que tiene la espiga tostada, no? Y cuando le veían llegar, a medida que iba transitando entre los ancianos, iban rompiendo ese cántaro de barro y las espigas tostadas se desparramaban, desprendiendo un olor más el ruido, y esa pronunciación significaba que esa persona había sido cortada de su pueblo. ¿Qué significaba? Que en ese pueblo no se le iba a dar trabajo, no se le iba a atender en ninguna de las formas, o sea, si necesitaba hospedaje, tampoco se le iba a dar hospedaje, cosa que era una ley en ser hospitalario. No iba a recibir ningún tipo de cuidado, significaba que estaba cortado de su pueblo, o sea, era peor que un gentil, era peor que alguien que no fuera del pueblo de Israel. Por eso es que dice que el padre de familia, viéndolo venir de lejos,
corrió hacia él. ¿Por qué? Porque el padre de familia sabía lo que le esperaba a su hijo. Y el hecho de correr le llevó a que la vergüenza que iba a sufrir su hijo al caminar por ese corredor de los ancianos, la sufre el padre de familia, porque el padre de familia era un hombre acaudalado y era un hombre mayor. Vestían de túnicas, lo cual significaba que si corría, se iban a ver sus pantorrillas, se iban a ver sus piernas, y eso era vergüenza para un hombre acaudalado y mayor. Mostrar sus piernas era vergüenza, pero no había manera que pudiera correr con túnica sin levantarse la túnica. O sea que sufre la vergüenza. Y el joven, ¿qué es lo que le dice? No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y antes que termine la frase, ¿qué hace el padre? Lo abraza, no lo deja terminar la frase. ¿Por qué? Porque en realidad el verdadero arrepentimiento, el hijo, lo tiene en los brazos de su padre. Cuando él llega con el argumento de que le hiciera como uno de sus jornaleros, porque él sabía lo que le esperaba, que nadie le iba a dar trabajo. Si su padre no le daba el sustento y no le daba el cuidado, iba a morir de hambre. ¿Y el padre qué hace? No espera que el hijo termine la frase armada que traía en su corazón para no desfallecer de hambre, porque se estaba muriendo de hambre, sino que sufre la vergüenza corriendo hacia él, lo abraza y lo viste, le da anillo, lo calza y hace un gran banquete. Y esa parábola nos muestra el amor del Señor. Nosotros muchas veces venimos con cálculos. Voy a la iglesia para que me ayude con esto. Busco a Dios para que me saque adelante en esto. Pero en realidad no es que Dios espera que nosotros hagamos con ese cálculo. Él quiere recibirnos como hijos y darnos todas las bendiciones espirituales juntamente con Cristo Jesús. Amén. No quiere hacer un convenio con nosotros en que si venimos a la iglesia podamos recibir esto, o si venimos a la iglesia nos ayude en esto otro. Él nos quiere recibir como hijos. Y sufrió la vergüenza, menospreció el oprobio de la cruz, porque había de llevar muchos hijos a la gloria. Las parábolas son algo muy maravilloso y muy hermoso, que nos muestran el corazón de Dios, el amor de Dios hacia nosotros. Gracias. Y cómo nunca nosotros tenemos lo suficiente, ni nunca nuestros cálculos serán suficientes para toda la gracia y toda la bendición con la cual el Padre nos quiere bendecir al adoptarnos como hijos suyos. Nunca son nuestros cálculos lo suficiente para darnos cuenta de cuán grande es el amor y la gracia. Y Jesús, por medio de esas parábolas, nos enseña y nos muestra ese corazón amoroso de un Padre que está decidido a sufrir la vergüenza para suplir lo que nos falta, para que recibamos la bendición de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, cual vino a nuestras vidas en esta mañana en el poder y la potencia del Espíritu Santo, para enseñarnos sobre las verdades de las parábolas y cómo ellas, Señor, quieren ilustrarnos y mostrarnos el corazón del Padre, cómo es Dios para con nosotros y cuán grande es su gracia mediante tu persona, la persona de nuestro único y suficiente Salvador, por quien hemos recibido el don de la vida eterna y somos dignos de ser hechos herederos, Señor, del reino de los cielos. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios,
Sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,